Pedagogía crítica de Henry Giroux. Henry Giroux nace en Providence, Estados Unidos, el 18 de septiembre de 1943. Actualmente tiene 77 años. Ha escrito más de 35 libros, publicado 200 artículos y cientos de capítulos en libros de otros autores. Defender que la educación tiene que ser neutral, es decir, que nadie debe rendir cuentas de ella. Henry Giroux afirma que la educación no es neutral, está notablemente influida por la ideología de los gobiernos, del contexto histórico, del contexto cultural en el que se desarrollan los sistemas educativos nacionales. La ideología política impregna las aulas, la visión de los docentes y la forma en cómo se educan los estudiantes. La pedagogía crítica tiene sus inicios en 1875 en la pedagogía liberadora de Karl Marx, donde el docente debe guiar al estudiante. En 1923, la Escuela de Frankfurt invita también al docente a ayudar al estudiante a cuestionarse y tener un pensamiento crítico. La educación popular en 1959 pretendía ofrecer herramientas para que los sectores populares se organizaran, participaran y transformaran su entorno. En 1968 y 1977, Paulo Freire, con su campaña de alfabetización, pretendía que los individuos se quitaran de la acción opresora y mediante el diálogo buscaran mejorar sus condiciones de vida, tanto de forma política como de forma laboral. Era un gran seguidor Giroux de Freire, inclusive trabaja durante 15 años con él. Los educadores tenemos una gran responsabilidad social y tenemos que luchar contra las corrientes de privatización que actualmente están teniendo auge en nuestra época actual. Sabemos que de manera visible o invisible, la educación juega un rol central en la vida de cualquier proyecto ideológico, sea que se apueste por una educación justa, solidaria y democrática, o sea que se le vea con una postura de mercado, que se vea como una empresa al sistema educativo. Cada uno de estos dos proyectos tiene su propia ideología educativa. Lo que pasa en el aula, pasa en la escuela y viceversa. La escuela está influida por la forma de entender y concebir el mundo de las personas que están en el poder y el educador tiene que decidir si hará lo mismo. Actualmente, la educación procura empoderar a las personas, que tengan una práctica consciente de la libertad, sin que se oprima o se deje oprimir, aunque se corre el riesgo de que se mate la imaginación con este tipo de filosofía. El educador debe de promover el cuestionamiento en sus estudiantes. No solo debe dedicarse al formalismo técnico de preparar a los estudiantes para responder exámenes con objetivos estándares, impidiendo la posibilidad del pensamiento crítico. Debe favorecer el docente o el educador que el estudiante se cuestione, critique, valore lo que está haciendo y con conciencia decida actuar en consecuencia. ¿Cuál es el sentido de la educación? En medio de un contexto de luchas culturales en el terreno ideológico respecto al poder y sobre quien ostenta la autoridad, la educación no puede evadir esta realidad. Los docentes tienen que establecer qué narrativas van a producir dentro de las aulas, de tal manera que los estudiantes puedan ampliar sus perspectivas sobre el mundo que les rodea, sobre las relaciones que tienen con otros y sobre su propia vida. Deben de ponerse ante ellos una tela en la que puedan cuestionar qué van a hacer de su vida, cómo van a contribuir a este mundo cambiante y globalizado,
cuál será su actitud ante las situaciones que enfrentamos socialmente y que influyen en la educación. Los postulados y principios de la pedagogía crítica están arraigados en una visión ética y política como lo estaban con la educación popular. Pretende Giroux llevar a los estudiantes más allá del mundo que conoce, más allá de las 4 paredes que forman su aula, de tal manera que se construya una ciudadanía crítica que produzca conocimientos, valores y relaciones sociales en el aula y en la sociedad. El estudiante tiene que ser capaz de negociar y participar en todas las estructuras de poder que hay en la vida pública, no someterse simplemente porque así está destinado a ser. Existe una gran esperanza en los jóvenes por cambiar los contextos, por convertirse en agentes críticos y cuestionar la realidad en la que están viviendo, romper las cadenas de la opresión, como lo decía Paulo Freire. Y la esperanza está puesta en los jóvenes porque los jóvenes tienen mucho poder, pero también es labor de los docentes, de los educadores, abrir los espacios donde los estudiantes puedan cuestionar la autoridad de manera reflexiva y crítica, con conciencia, donde la juventud pueda hablar y ser escuchada por los que tienen el poder, empezando por el docente mismo. Deben de crearse prácticas pedagógicas donde se entienda que hay una gran diversidad cultural y dentro de esta gran diversidad cultural proporcionarle la fuerza a la juventud que lo requiere. Pasar del discurso de la ansiedad al discurso de la crítica y finalmente al discurso de las posibilidades, de imaginar un mundo distinto para ellos al que actualmente están viviendo. Para finalizar, escribe Giroux que debido al ataque que está sufriendo la educación pública hoy en día en todo el mundo, con tendencias a la privatización, los educadores y las educadoras necesitamos realizar nuevas alianzas, nuevas relaciones y proyectos transnacionales para que nosotros podamos resignificar el sentido de la educación. Una educación que proporcione a los estudiantes la capacidad de ser críticos con la actualidad, de ser críticos con el poder, de ser críticos de cómo se está ejerciendo en el día de hoy el poder y la autoridad. Tal como lo dijo el filósofo y presidente checoslovaco Václav Havel, para crear sociedades que tengan espacios para la más rica autodestrucción posible y la más rica participación de todos los ciudadanos.